La idea central de esta clase es: nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Mi madre decía, para vivir como Dios manda. Quiero que en esta mañana leamos la aplicación de la vida en su página 100. Bueno, mi libro es 136, no sé si en qué número esté usted, pero en su sesión número 5 vamos a leer la aplicación de la vida. Dice la aplicación para la vida: hace años aprendí una lección. Cuando traté a mover un televisor al segundo piso de una vivienda, me di cuenta que el peso se sentía diferente cuando se va subiendo. También aprendí que es peligroso levantar objetos pesados sin ayuda. Muchos han pensado que son capaces de levantar más de lo que pueden. Levantar un peso exagerado puede provocar una hernia o una lesión muscular. El profeta Isaías sabía que Dios agravaría el yugo de los rebeldes, y esto lo muestra en Isaías 47:6. Pero también profetiza un tiempo cuando el yugo sería levantado de los menesterosos. Isaías 10:27. Esto se cumple en toda persona que se arrepiente y acude ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo quita el peso del pecado, pero la vida de fe puede seguir siendo pesada. Por ende, en Gálatas 6:2 nos amonesta: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cuando nos fortalecemos los unos a los otros, estamos cumpliendo así la ley de Cristo. Ahí mismo en la segunda parte de Gálatas 6:2, ayudando al hermano débil a cumplir la carrera de la fe. En esta mañana, Señor, te queremos dar gracias porque eres bueno y nos has ayudado hasta este momento. Nos has fortalecido, Dios, a través de tu palabra, y has permitido, Dios, que podamos seguir adelante teniendo servicios, teniendo la clase de este libro de escuela dominical, y también la clase de la teología que estamos llevando los miércoles. Te doy gracias, Padre Divino, por esta gran oportunidad, por cada uno de los oyentes, por mis hermanos en el Calvario, porque sé, Dios, que hoy vamos a tener un día de victoria, Padre, porque tenemos esa oportunidad de reunirnos, de aprender todavía de ti, de tu palabra, y de ver las caras de nuestros hermanos. Dios, te queremos dar la honra y la gloria, y que esta enseñanza, Dios, sea de grande bendición para nuestra vida, y en tus manos queremos dejar todo. Te queremos pedir que nos ayudes en este estudio a ver cómo podemos fortalecernos mutuamente como miembros de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Yo doy gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero pedirle disculpas porque ya en otras ocasiones había dicho que mi garganta en ocasiones es un poco complicada, y hoy precisamente tengo algunos fuegos en mi garganta, en el paladar y en la muela, en la última muela tengo, y cuando hablo tengo como si estuviera hablando nada más por el lado derecho, porque por el lado izquierdo, que es donde tengo un fuego, siento como si me mordiera. Entonces yo le pido disculpa porque precisamente hoy, en esta mañana, pues mi garganta no es buena, pero gloria al Señor también por ello, porque pues puedo hablar todavía, puedo compartir con ustedes lo que Dios me ha dado para este estudio. Y pues bueno, mi deseo es que el Señor me pueda ayudar y podamos seguir adorando al Señor. Ore por mí porque en octubre tengo una cita con el otorrino, y va a checar mi garganta a ver qué es lo que está pasando, porque después de casi 47 años, creo que una secuela debe de haber por ahí, pero bueno, todo está en manos del Señor y yo no soy la excepción. Yo estoy en sus manos y gloria a Dios porque hoy estoy así. Pero bueno,
Bienvenidos otra vez sean cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se toman. Y en esta mañana quiero que veamos en este estudio de Efesios, en el capítulo 5. Ya estamos en la penúltima clase, perdón. Una más y se termina este trimestre. Es Efesios 5 del 8 al 21. Y pues bueno, lo que vamos a estudiar es que Pablo sigue señalando la diferencia que la vida de la vida en Cristo, o más bien que la vida en Cristo que hace para algunas personas, hace para a las personas. Dice el capítulo que antes andaba o andábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz, en esa luz que resplandece ¿a quién? A Cristo. También dice Pablo que antes estaba bajo el dominio del espíritu del príncipe de la potestad del aire, este es Satanás. Pero ahora, hermano, con la nueva vida en Cristo, debemos o estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo añade también que antes se practicaban obras infructuosas, pero ahora son manifiestas o deberíamos de manifestar el fruto del Espíritu, que es justicia y verdad. Y así las siguientes diferencias que menciona en el contexto de este capítulo 5 del libro de Efesios. Me encanta este libro de Efesios. Creo que por ahí la hermana Carmen Gil había dicho que estaba escribiendo algunos libros y creo que Efesios era uno de ellos, pero gloria a Dios por los que escriben también la palabra y no solamente la leen. Muy bien, nuestro estudio está en Efesios, en la primera parte de los versículos 8 al 14, pero en los primeros versículos, o sea, del 1 al 7, desafía al cristiano a emular a Jesús en amor y a desechar las prácticas pecaminosas de la vida anterior. Dicen estos versículos que debemos de ser imitadores, andar en amor, quitar de nosotros cualquier cosa pecaminosa, no solamente una, sino cualquier cosa, no hablar palabras deshonestas, etcétera, etcétera. Cosas que no debemos de practicar, debemos desecharlas, porque eso era lo que teníamos anterior y hoy como hijos de Dios, como hijos que debemos de andar en la luz, no debemos de imitar lo que hacíamos anteriormente. Usted lo puede leer mismo ahí en su libro, en los versículos del 1 al 7. Quiero que leamos los versículos del 8 al 14, donde dice, perdón, dice la palabra de Dios. Espero ya esté ahí para que me siga con su lectura. Versículo número 5. Ya tengo bueno, estoy usando lentes, hermano, porque al momento de leer mi Biblia con las letras pequeñas, pues ya me hace falta un poco. Dice la palabra de Dios del 8 al 14. Porque en otro tiempo, que dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable a quién? Al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, léalo conmigo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Y los puntos principales que destacan en estos versículos es que primeramente andamos como hijos de luz, mostrando que el fruto del Espíritu. Segundo, andamos como hijos de luz, reprendiendo las obras de las tinieblas.
Y por último, andamos como hijos de luz cuando despertamos la luz ¿de quién? De Cristo. Y para reconocer este camino de vida, el apóstol establece un contraste diciendo, porque en otro tiempo, o sea, antes de conocer a Cristo, era es que tinieblas, mas ahora que somos hijos del Señor, sois luz en el Señor, y este contraste alude al cambio de vida que viene con la conversión. Esto es cuando aceptamos a Cristo, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y mire que Cristo dijo, en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero déjeme decirle algo. Primero debemos de seguir a Cristo para poder alcanzar esa luz que Cristo tiene y poder compartirla con los demás. Si nosotros no hacemos esto, si andamos todavía en tinieblas, no vamos a poder lograr esa vida que Dios quiere para hacer luz y poderla compartir con los demás. Por eso, hermano, en esta mañana yo le invito a que siga a Cristo, a que ponga sus ojos en Cristo, y así vamos o va a poder alcanzar la luz que Cristo tiene para usted, y de esa manera la va a poder compartir con todos los demás, con todas las personas que le rodean, que están más bien a su alrededor. Y más en estos tiempos, es triste saber que el 50% de las personas que estaban en la iglesia han dejado de asistir. Yo platicaba con alguien hace días y es triste saber que cuando vamos a la iglesia está un número, no sé, a veces, bueno, muchos de ustedes saben que cuando hemos tenido oportunidad de ir al grupo de alabanza en otra iglesia, y hermano, empezamos el servicio y hay 4 o 5 personas, cuando normalmente estaba, no sé, a lo mejor 20, 30. Y cuando llegamos casi a la última alabanza, empiezan a llegar las personas, pero también en un nivel bajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la gente se ha enfriado, si no es que ya estaban congelados anteriormente, ¿verdad? En, en son de chiste lo platicábamos, ¿no? Pues que ya había cristianos que ya estaban, que ya se estaban enfriando y dice alguien, no, dijo, ya estaban congelados. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es que hoy Pablo nos dice que debemos de seguir a Cristo, alcanzar esa luz que Cristo tiene para poderla compartir con todos los demás. Por eso dice, en otro tiempo eras, pero ahora que somos luz en el Señor. Y esa palabra de tinieblas describe el carácter de la vida de los no convertidos como algo carente por completo. Por eso el no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Aquel que anda en tinieblas, como nosotros lo éramos antes, estábamos bajo el dominio de la potestad de las tinieblas, lo leímos al principio. Pero ahora que Pablo está en Cristo, al igual que usted y que yo, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y añade en el versículo 14 de Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es en Colosenses versículo 14 del capítulo 1. Y en el versículo 8 de ahí de Efesios, una vez más Dios a través de Pablo, el escritor del libro, nos reitera a que debemos de andar como hijos de luz. Hemos visto muchas veces este verbo en diferentes conjugaciones. Esto quiere decir que Dios, como nos conoce perfectamente, vuelve a plasmar su palabra con esta frase de andar y de andar como hijos de luz.
Mira, hermano, hoy en día hay muchas distracciones para nuestra vida. Y ya sabe de qué estoy hablando, de las redes sociales. Y no es que sea malo. Hemos sacado mucha información de ahí, mucha enseñanza buena, doctrina sana. Pero lo malo es que algunos le han dado un uso equivocado. Aquí usted y yo elige si le damos un uso bueno o un uso malo. ¿Sí me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Dios nos ha puesto a personas muy inteligentes para hacer este tipo de redes sociales, pero uno elige para darle el uso bueno o malo. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Amén. En el versículo número 9 de Efesios dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y ¿qué más, hermano? Y verdad. Pablo, para describir el cambio espiritual, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y aquí el creyente entiende que Pablo está hablando del Espíritu Santo que mora en él. Pero sí nos deja saber también que debe de ser el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros. El Espíritu es el mismo, solamente que aquí hay tiempos diferentes. Pablo está hablando del Espíritu que moraba en él o que mora en él cuando escribió Efesios. Pero también, hermano, nos deja saber que es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros. Y gloria a Dios, porque hoy somos sellados, fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento en que nosotros conocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. El fruto del Espíritu se traduce mejor como el fruto de la luz y este alude a aquello que se produce como el resultado de andar en la luz y lo podemos leer, vaya conmigo, a Primera de Juan del 1 en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 5 al 7, perdón. En Primera de Juan 1 del 5 al 7. En el título, pues dice, Dios es luz. Yo creo que en su Biblia también dice lo mismo. Si hubiese un título diferente, hágamelo saber en esta mañana. Dice el versículo número 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice, hermano? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Donde dice que Jesús nos enseñó en estos versículos que Dios es luz y que de donde Dios está no hay oscuridad. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, no debe de haber oscuridad en nosotros. Y mire que el fruto del Espíritu también consiste en 3 cosas: bondad, amor y justicia. Y eso incluye hacer lo justo ante Dios y ante los hombres también. Dice Segunda de Crónicas, vaya conmigo, 31:20. Segunda de Crónicas 31:20. Está hablando del rey de Ezequías, perdón. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron, creo que estoy en otro capítulo, 31:20. Sí. Dice el versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó, ¿qué cosa? Lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Hay otra versión que dice que Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo, porque todo lo hizo con el único deseo de agradar a Dios
y porque siempre actuó de acuerdo con la ley. Por eso Dios consideró a todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá, lo había hecho con sinceridad. Entonces, el fruto del Espíritu consiste en esas tres cosas que ya le mencioné: bondad, amor, justicia, compasión, ¿sí? Que incluye hacer lo justo delante de Dios y delante de los hombres. Y en el versículo que leímos ahorita, Ezequías dice que ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová. Y tuvo éxito para hacer lo que estaba haciendo en este capítulo 31 de Segunda de Crónicas. Hermanos, así Dios quiere que sus hijos muestren el fruto del Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor, es lo que dice en el versículo número 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esa palabra de comprobando alude a la noción de someter a prueba o a probar para aprender con base en evidencias y convincentes que es aquello lo que dé verdad y honra a Dios. Entonces, si usted anda conforme al Espíritu, viviendo para agradar a Dios, no vamos a participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el versículo 11. ¿O usted cree que sí? A veces somos guiados por el Espíritu, pero a veces no queremos hacerle caso al Espíritu, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento hemos estado de esa manera. Como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. El problema de algunos en ocasiones es que no queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Él te dice, da vuelta aquí para hacer un ejemplo. Da vuelta a la derecha. No, pero es que yo quiero ir a la izquierda. Me siento mejor ir para este lado. No, por eso debemos de hacer lo que agrada al Señor, ser guiados conforme al Espíritu para agradar al Señor. Y así de esa manera, pues no vamos a participar en las obras infructuosas de las tinieblas, como lo dice en el versículo número 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Lo único, escuche bien, lo único que el cristiano debería de desear es producir en su vida lo que dice Gálatas 5:22. Muchos de ustedes ya lo conocen. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu y en lista es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y le sigue el 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se mencionan 9 frutos del Espíritu. Por eso le digo, lo único que el cristiano debería desear es producir todos estos frutos, los que mencionamos. Son 9, pero creo que podemos lograrlo, hermano, si queremos agradar al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué el versículo 11 dice, sino más bien reprenderlas? O sea, está hablando de las obras infructuosas y está hablando de los que no conocen a Dios, que hacen cosas malas. Dice, no participéis, es decir, que no practiques lo que ellos practican. En otro tiempo éramos nosotros eso, pero ahora ya no. Y Dios no quiere que nosotros estemos participando o practicando más bien lo que ellos hacen. La actitud del creyente es desenmascarar el engaño, la mentira, la inmoralidad, porque corrompe al resto. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor en esta mañana en el versículo 11. Es un poco difícil, es un poco duro. O es decir, "Ay, es que, ¿cómo le voy a hacer aquí? Hermano, la gente dicen, ay, es que no se vaya a ofender. Hermano, hay gente que se la pasa o la pasábamos ofendiendo a Dios. Si vamos a perder algo, que sea algo por decir la verdad que Cristo nos ha dado. Y mire que estamos en los últimos tiempos.
Yo no sé cuántos de ustedes piensen, pero Cristo está a la vuelta de la esquina. La Biblia dice que ni los ángeles saben cuándo va a venir Cristo, pero la Biblia nos dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Así que yo lo invito a que siempre en la noche usted se ponga a cuentas con Dios, hermano, y le pregunte. Es una pregunta que le he hecho desde hace varios meses atrás, todas las noches. Señor, ¿será que esta noche vienes por nosotros? Y gloria al Señor, hermano, pero todavía es tiempo porque todavía hay personas que necesitan conocer a Cristo como su Salvador personal. Muy bien, me emocioné, como siempre, ¿verdad? Ok, entonces les decía, hermanos, que la actitud del creyente es desenmascarar el engaño, el error, la mentira, la inmoralidad, porque esto corrompe el resto. Y mire que hay otras versiones que dice lo siguiente. Yo siempre ando comparando versiones, me gusta. Dice saqué dos versiones. Dice, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Y la otra dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Nota cómo Pablo le llama a las obras de las tinieblas estériles, y esa palabra significa que es sin fruto, o sea, que no produce nada, no hay ninguna fructificación, no hay ningún beneficio, no hay bendición, no hay florecimiento. Entonces, más que participar en las obras estériles de las tinieblas, Pablo me está diciendo, repréndelas, desenmascáralas, denúncialas, llama a la mentira, mentira, al error, error, a lo que es antibíblico, antibíblico, a lo que es pecado, pecado, al buen entendedor, pocas palabras. Dicen por ahí, al pan, pan y al vino, vino. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Es una frase, refrán, o no sé, que dicen por ahí, ¿sabes qué? Al pan, pan y al vino, vino. Entonces es lo que nos dice Pablo en esta mañana. Denúncialas. Llama a la mentira lo que es mentira, al error lo que es error, a lo que es antibíblico, antibíblico. Ahora hay tantas sectas y doctrinas que, bueno, enseñan unas cosas que yo digo, ¿y dónde dice eso? Pero bueno, allá ellos y la gente que todavía lo sigue. Y vaya que están llenas las iglesias. Donde hay sana doctrina, no está la gente, pero donde no hay sana doctrina, hermano, qué pena, pero está la gente, está llena la iglesia. Y no estoy hablando solamente del tiempo pasado, hoy también muchas iglesias que están abiertas y yo dije, wow, ¿cómo es que el Señor Jesucristo tenía la verdad? Tiene la verdad. Y muchos no le siguieron. Pero gracias a Dios tenemos una buena doctrina en la cual podemos aprender, aplicarla y compartirla con todos los que nos rodean. Amén. ¿Dice usted amén ahí en su lugar? Amén, hermano. Ahora, vamos a seguir. Hay una diferencia o contraste entre lo que desea producir, que es el fruto, y lo que desea hacer. Estoy hablando de las obras, las cuales carecen de valor, que es lo que mencioné hace un momento. Y mire que Pablo nos da una instrucción nos da una instrucción muy simple. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de ser fieles en vivir de una manera recta y pura, sin tener que ver en absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás y del mundo. Hermano, la responsabilidad de cada uno de nosotros es reprender lo que está mal. No digo que sea fácil, no digo que sea difícil. Cada quien en su capacidad sabe si es fácil o es difícil. Pero es preferible intentar y ganar a no intentar y seguir como si nada estuviera pasando. No sé si han escuchado
creo que es John MacArthur el que por ahí está un video en redes sociales que estaba diciendo que él si tenía que ir a la cárcel por lo que él estaba enseñando, no sé si que había abierto la iglesia, algo así, escuché, y, o sea, gloria a Dios, ahí voy a tener un ministerio. Entonces, el que verdaderamente quiere compartir la palabra de Dios, no importa dónde esté. Él dijo, voy a la cárcel, pues ahí voy a tener un ministerio. Nunca lo he tenido ahí, pues a lo mejor es tiempo que yo lo tenga ahí, ¿verdad? Pero bueno, gracias también por la vida de él, porque es de bendición para muchos de nosotros. Muy bien, entonces les decía que tal vez es fácil o difícil para algunos de nosotros, pero es preferible intentar y ganar a no intentar y seguir como si nada. Y hablando del versículo 12 de Efesios 5, que dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y mire que Pablo considera las obras de las tinieblas tan groseras que el creyente no debería de perder tiempo hablando de esas cosas. Más bien, el tiempo es mejor invertirlo de hablar de las cosas de virtud y fe. Filipenses 4:8, vaya conmigo, dice Filipenses 4:8. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, hermano, no perdamos el tiempo en hablar, en estar hablando cosas, porque dice el versículo 12, porque es vergonzoso hablar, ya ni siquiera participar, no, hablar, o sea, con el hecho de estarlas hablando, dice que es vergonzoso. Por eso debemos de aprovechar el tiempo para hacer las cosas buenas, como dije ahorita, virtud y fe. Filipenses 4:8. Regrese conmigo ahí a Efesios 5, el versículo 13. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas que manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y así Pablo describe una culminación de un proceso que comienza con exponer lo que dice el versículo 11, o sea, que no participes en las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas, hasta llegar a la luz misma, o sea, a llegar hasta que todo sea manifestado. Por lo tanto, el creyente tiene que ser guiado a la santidad, pues la luz no permite otra cosa. ¿Usted quiere ser guiado por la santidad? Ande en luz, hermano. Yo lo invito en esta mañana que usted sea, y yo soy la primera. Eh, bueno, va a escuchar uno de los himnos que, que vamos a entonar en esta mañana. El Rey ya viene. Y lo ensayamos mi esposo y yo, es que no puedo cantarlo. Y cuando se escucha la letra, a uno pues se le quebranta un poco la voz, ¿verdad? Pero ese deseo de saber que el Señor está pronto en venir, eso nos debe de guiar a la santidad, a seguir haciendo lo mejor para el Señor, de estar en la luz todo el tiempo, como creyentes, como hijos de Dios. Por eso yo lo invito en esta mañana a que usted le diga al Señor que le ayude, que el Espíritu Santo lo guíe, bueno, el Espíritu Santo lo guía, pero que usted se deje guiar por el Espíritu para que llegue a esa santidad cuando Cristo venga. Y bueno, pues en esta primera parte de los versículos del 8 al 14, el apóstol Pablo termina diciendo en este versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Complete conmigo la frase, y te alumbrará Cristo. Aquí tenemos un mandamiento que es humanamente imposible de realizar. ¿Cómo puede una persona despertar de los muertos? Es una pregunta. ¿Cómo puede una persona despertar de la muerte espiritual? Es lo que está diciendo. Solo Dios puede despertarnos.
Creo que lo que Pablo quiso decir aquí es que los creyentes que han sido vencidos por el sueño espiritual tenían que despertarse. No está hablando que está durmiendo literalmente porque está muerto, sino porque está muerto espiritualmente, está en un sueño. Aquellos que han sido vencidos por el sueño espiritual. Pero Dios nos da esa oportunidad y nos dice en el versículo 14, por lo cual dice, hey, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién, hermano? Cristo. Esa palabra de levántate, yo busqué y aparece como 110 o 114 veces en la Biblia, en la Reina Valera. Y en estas 114 veces que aparece la palabra levántate, en la mayoría de los casos encontré que es una orden, que lo está haciendo como una orden en la mayoría de las citas. Representa una palabra visionaria que el Señor da a alguien. Muchas veces las personas están o estuvimos o estamos, no sé, no significa que estamos, lo estoy hablando en general, enfermas, detenidas en crisis o simplemente están asustadas o amedrentadas por una prueba que está pasando, o como ahora con lo de la pandemia, con lo del virus. Hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que está viviendo sin vivir porque no están poniendo su confianza en el Señor. Pero bueno, sé que el Señor nos puede ayudar para verlo de diferente manera. No a Él, sino lo que podemos vivir de cualquier cosa que nos suceda. Por eso en esta mañana dice, despiértate tú que duermes, para que Cristo nos alumbre, hermano. Quiero que continuemos ahí. Déjeme ver el tiempo. Está bien. En Efesios 5, del 5 al 17, otra vez dice, por lo tanto, otra versión, perdón, dice, por tanto, los versículos del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, otra vez andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué me está recomendando Pablo aquí? Que en vista de la maldad de esta generación, porque los días son malos, como dice el versículo, sé muy cauteloso, es decir, sé sabio, es lo que nos está diciendo. No seas engañado, es decir, por tu carne, por Satanás, por el mundo. No podemos andar a la ligera como si no pasara nada. Y mire que casi Pablo nos da un antídoto para hacer la voluntad del Señor. Escuche bien. Número 1, nos invita a aprovechar el tiempo. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice aprovechando bien el tiempo. Y número 2, conoce la voluntad de Dios. No desperdice el tiempo, hermano. Eso es insensatez. Y yo soy la primera, porque hace ratito que mencioné que las redes sociales a veces las usan para mal. Y a veces también nos distraen más las redes sociales que lo que deberíamos de estar haciendo. Por eso en esta mañana dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Quiere aprovechar bien el tiempo? Bueno, ya conoce la voluntad del Señor. Lo animo a que no desperdiciemos el tiempo, a que no seamos insensatos. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice el versículo 16. A veces la palabra es un poco dura, pero la necesitamos, porque necesitamos despertar, porque a veces estamos como que dormidos en nuestros laureles y, no, hombre, no pasa nada. Pero hermano, sí pasa, porque recuerde que Dios, cuando estemos delante de Él, vamos a ser juzgados por las cosas buenas
y por las cosas malas que hicimos. Entonces, su balanza quiere que esté más arriba las cosas buenas o las cosas malas. So, yo lo invito en esta mañana a que usted medite en la palabra del Señor. Y bueno, pues por última parte, los versículos del 18 al 21 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Qué pasa si yo me embriago con vino? ¿Qué ocurre? Bueno, por ahí ya escucharía algunos comentarios de que pues ya se puso borracha, ya perdió el control y ahora estaría bajo el control del alcohol, ¿verdad? Pero lo que el apóstol nos dice es, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Romanos 8:14 describe que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo recomienda que no perdamos el control si me embriago, y no precisamente del vino, sino en todo lo que ya vimos anteriormente, de no perder el control del vino, de la inmoralidad, de las necedades, de las impurezas, etc. Hay una mejor manera de vivir y esa es siendo llenos del Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, estar bajo el control del Espíritu, no estar bajo el control del alcohol. Y a lo mejor usted se va a preguntar, bueno, ¿y como para qué o qué? Bueno, pues el versículo 19 nos invita, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y añade diciendo, cantando y alabando a quién? Al Señor en vuestros corazones. Para hablar entre nosotros salmos, himnos, cantos espirituales. Yo no sé usted, pero a mí me encanta, bueno, cantar. Eso ya lo saben. Pero cuando estamos adorando al Señor, es algo que en tu mente, en mi mente o en mi corazón, se transporta hacia allá. Y yo digo, wow, si esto está pasando aquí, pues cuando esté delante del Señor es lo único que voy a estar haciendo, adorando al Señor, estar delante de su presencia. Por eso aprovechemos bien el tiempo, porque en estos días, hermano, los días son malos, los días no son buenos. Hablemos de cosas del Señor, hablemos de cosas que nos edifiquen unos con otros. Pero en este versículo específicamente, Pablo nos recomienda que hablemos salmos, himnos, etc. Y terminamos con el versículo 20. Oh, me faltó el 20, lo leí. Oh, sí, el 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y siempre, no se lo olvide, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando gracias en todo, hermano, y que nunca se le olvide que cada vez que damos gracias o que oramos o que hemos hablado con el Señor, todo lo dejamos en el nombre del Señor Jesucristo. O como lo quiera decir usted, en el nombre de Jesús. Y amén. Y el versículo 21 dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Como que a veces incomoda esa palabra, pero es necesaria que el Señor no la haya dejado a nosotros. Someteos los unos a los otros. Y no porque me tenga que someter a la otra persona, no. El Señor nos invita a que nos sometamos unos a los otros en el temor del Señor. No por la otra persona, no por mí, sino por el temor de Dios. Y mire que yo no sé por qué Pablo se salta todo lo que estuvimos hablando y cambia, como luego dicen, rotundamente y empieza a hablar del matrimonio. No sé por qué.
Pablo hizo eso, pero bueno, queda claro que Dios nos dice que nos sometamos unos a otros. Y del versículo del 22 en adelante, pues es otra historia, ¿verdad? Que ya conocemos, que Dios quiere para las mujeres y para los maridos, etcétera. Usted lo puede leer en su casa. Y bueno, tengo una pregunta en esta mañana para cada uno de los que escuchan. ¿Por qué debemos fortalecernos mutuamente? Escuche, ¿por qué debemos fortalecernos mutuamente? Para vivir con sumisión a Dios y para vivir como Dios desea. Mire, en su página 120, el escritor nos anima a lo siguiente. Si ya está ahí, puede leer conmigo. Observa, estudie la metalurgia para ver cómo ciertos metales son fortalecidos cuando son mezclados con otros elementos. Y da un ejemplo. El hierro con el carbón produce ¿qué? Acero, creándose un metal más fuerte que los dos elementos separados. Mire que somos casi comparados con un metal. Dice que estos se fortalecen cuando están juntos, que si estuvieran separados. Esto quiere decir que si usted con otra persona, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se fortalecen, vamos a tener un mejor resultado, como lo es el hierro con el carbón. Descubre, dice, busca al hermano o a los hermanos que Dios tiene para ti, para que te ayuden a crecer en santidad. Mire, no tenga pena, hermano, todos batallamos de alguna manera. Y qué bonito es saber y decir, tengo a este hermano con el cual yo tengo la libertad de ir y decirle, ¿sabe qué, hermano? Estoy en esta situación, estoy aquí, necesito que me ayude a crecer en esto, en esto, en esto. Siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien, perdón. Y por último dice, bendice, busca al hermano, los hermanos que Dios quiere fortalecer por medio de tu vida. Hermano, seamos de bendición. Somos hijos de Dios y todos hemos recibido bendición para compartir bendición. Entonces, lo invito a que se prepare para estar dispuesto a ser usado por Dios en cualquier hora. Déjese moldear por el alfarero. Y la conclusión, hermano, ahí en nuestro libro es que dice, cuando Jesús comisionó a sus discípulos para la obra, los mandó en parejas, pues sabía que se ayudarían mutuamente y ambos serían fortalecidos en el ministerio. Dios es todopoderoso, pero a menudo muestra su poder por medio de vasos hechos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Dios, te damos muchas gracias porque en tu bondad nos enseñas cómo debemos fortalecernos unos a otros para poder crecer tu iglesia. Y en este caso, cada uno de los miembros del Calvario. Yo te pido una bendición muy especial para mis hermanos, para cada uno de los que escuchan y que ellos puedan ayudar a que el Espíritu Santo los guíe en gran sobremanera. Gracias Dios, porque sé que nos vas a dar un buen servicio en esta mañana y gloria a ti, Padre, porque todavía estamos para seguir aprendiendo. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Hermanos, tenemos una clase más y estaremos estudiando el siguiente trimestre, a ver quién es el siguiente, o yo no sé qué es lo que tiene el Señor, pero es conforme al corazón de Dios y una vida, una nueva mirada a los 10 mandamientos y una vida comprometida. Que el Señor le bendiga ricamente, hermano. Nos vemos pronto en un par de horas. Abrazos, hermanos. Hasta luego. Bye, bye.